acontecer de los diferentes sucesos que se viven en El Salvador y el extranjero. Traemos para ustedes reportajes, entrevistas, conversatorios, debates con invitados que son protagonistas del entorno actual en la sociedad. Están ahora conversando con Arturo Castellón. Noche de martes 12 de diciembre del 2017. Bueno, la cuenta regresiva continúa y estamos a pocos días de que finalice el 2017. Vamos a tener que contar muchas enseñanzas, muchas cosas que nos han pasado, negativas, positivas, pero siempre confiando en Dios de que el próximo año será mejor. Y eso es lo que siempre tenemos que estar nosotros los seres humanos, pensando positivamente y tratando de hacer las cosas mejor. Este día tendremos un invitado muy especial desde la capital salvadoreña, San Salvador. Él es el licenciado Dagoberto Gutiérrez. Estaremos hablando de la coyuntura política, política internacional de los países vecinos. Y nos vamos directamente hasta San Salvador, hasta la Universidad Luterana, allá en la capital salvadoreña. Y tenemos ya la conexión directamente con el licenciado Dagoberto Gutiérrez. Licenciado, muy buenas noches. Bienvenido de nuevamente a su programa Conversando con Arturo Castellón. Buenas noches y un abrazo a todos los televidentes. Manténganse lindos los salvadoreños en cualquier parte del mundo. Y siempre lo decimos, licenciado, nos sentimos orgullosos en cualquier parte del mundo el decir que somos salvadoreños. Y nosotros los migueleños también decimos que ser migueleño es un privilegio. De hecho, acabamos de celebrar las fiestas patronales allá en el oriente del país, en San Miguel, en honor a nuestra Reina de la Paz, tratando de pedirle paz en nuestro país, de hacer muchas cosas buenas, de que nos entendamos mejor los salvadoreños. Licenciado, bienvenido nuevamente a nuestro programa. Hoy queremos estar conversando con usted, hablando de temas muy importantes de lo que está sucediendo en nuestro país y en los países vecinos. Hablemos de política internacional, hablemos de la democracia en Centroamérica. ¿Cómo afecta o en qué enseñanza nos deja la situación actual en Honduras en relación a las pasadas elecciones? Qué bueno, en el mundo de hoy todo está cerca, nada está lejos y todo lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene que ver conmigo. Honduras es para los salvadoreños el país geopolíticamente más importante. Mucho más que los Estados Unidos. Y esto determina que los acontecimientos de Honduras repercutan de inmediato y de manera directa en nuestro país. Por eso el seguimiento a esos acontecimientos tiene que ser fresco y permanente. En Honduras ha fracasado el bipartidismo. Y esta es una buena noticia. El Partido Liberal y el Partido Conservador por décadas se alternaron en el ejercicio del gobierno en ese país. Hoy se acabó eso. Pero luego también se acabó el control ideológico sobre el pueblo. Hay que decir que Honduras cuenta con el movimiento social más desarrollado de la región de Centroamérica, el más fuerte, el más claro políticamente. Y en esta ocasión hay para nosotros una verdadera escuela política, porque Mel Zelaya es del Partido Liberal, viene del Partido Liberal. Sin embargo, después de los acontecimientos del golpe de Estado del 2009 contra su gobierno, aparece otro movimiento que se llamó Libre. Y en esta coyuntura aparece una alianza que se llama Alianza de Lucha contra la Dictadura. Estamos hablando de 3 momentos. La alianza es un acuerdo político con cemento político. Esto significa que no es la ideología la que juega el papel determinante.
La ideología es determinante cuando estamos hablando de una unidad, pero en una alianza, ¿no? Yo me puedo aliar con mi enemigo, siempre que se trate de un objetivo político bien específico. Y esa alianza puede ser temporal, puede ser de un día o de una semana, o puede ser permanente. Y el aliado puede ser confiable o no confiable. Esa alianza de Honduras es, como todas las alianzas, multicolor. El candidato a la presidencia de la República, Salvador Narrala, es un presentador de televisión. No es un hombre conocido como de izquierdas, ¿no? Y el movimiento de alianza es de distintos colores y distintos signos políticos. Es la lucha contra la dictadura la que unifica. Ahora bien, el candidato gubernamental, y este es el otro aspecto de la escuela, es al mismo tiempo el presidente de la República. Ese solo hecho llama la atención. Porque si el presidente de la República es también el candidato a la presidencia, esto quiere decir que se va a poner a su servicio todo el aparato del Estado. Y entonces, él necesita ganar arrolladoramente, indiscutible, todo a su favor. Eso no dura. Pero además el Tribunal Supremo Electoral confianza. Es todo lo contrario. Genera desconfianza. Y el pueblo hondureño, ante los resultados que van apareciendo, está en la calle, está en las manifestaciones. Y hay que decir, Arturo, que hay a estas alturas más de 800 detenidos, más de 15 muertos y cerca de 100 heridos. Es decir, la situación es tensa e indefinida, aún indefinida. Se ha pedido que se repitan la votación y hasta ahora no hay definición. El intercambio comercial con nuestro país está afectado, está interrumpido. La misma actividad comercial y productiva de Honduras también está afectada. Es decir, es un acontecimiento político más allá de un acontecimiento electoral. En una primera mirada, es necesario la alternativa de repetir esa votación con otros sujetos supervisando y controlándola para que genere confianza. Licenciado, usted acaba de mencionar de que Honduras, bueno, es importante, un referente para El Salvador estratégicamente hablando y que tiene mucha importancia. Con su conocimiento, con su experiencia política, amplíenos más esto, o sea, ¿cuál sería la repercusión en El Salvador? ¿Cómo no? Hay que observar que los salvadoreños siempre hemos emigrado hacia Honduras. Es curioso. Nunca emigramos de manera importante a Guatemala, que también está cerca, está al otro lado, pero no es con Guatemala. Esto es una repercusión de la colonia y de los enfrentamientos que había en criollos guatemaltecos y los criollos de San Salvador. Pero siempre hacia Honduras. Las diferentes corrientes migratorias que se han dado en la historia es a Honduras. 2. El intercambio comercial y económico es con Honduras. La identificación cultural, social, familiar es con Honduras. Hay que saber que en la zona fronteriza con Honduras, en los departamentos de Lempira, Choluteca,
Intipucá, las familias son salvadoreñas, que son los propietarios importantes de las propiedades rurales que están justamente en esa frontera. Pero los hijos de esas familias estudian en las universidades aquí en San Salvador. Sencillamente porque el viaje a Tegucigalpa le consume 6 horas. En cambio, para llegar a San Salvador, unas 3 horas. Mira qué interesante. Ahora bien, hay que saber que nuestro país pierde factibilidad como país de manera acelerada. Escuchen bien esto, por favor. Se pierde factibilidad como país de manera acelerada. Nosotros solo tenemos un río, que es el río Lempa. Y ese río agoniza. Tiene unos 20, 25 años. ¿Qué va a pasar si no hay una inteligencia mínima en el país para salvar ese río? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a ir? Esta es una pregunta angustiosa. ¿Supone esta relación estratégica resolver los problemas pendientes con Honduras? Por ejemplo, Honduras debe tener salida al Océano Pacífico. Han de saber ustedes que jurídicamente Honduras no sale al Océano Pacífico, sino que Honduras está encerrada en las aguas de su mar territorial del Golfo de Fonseca, que es una bahía histórica, como dice la Constitución. Esto quiere decir que tiene su propio reglamento, sui generis. No es una regulación estándar como todas las bahías del planeta. No, es propia del Golfo de Fonseca. Muy bien, Honduras debe tener salida al Océano Pacífico. Ojo, Arturo y salvadoreños. En la sentencia de 1972 de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, los jueces redactaron la sentencia de tal manera que Honduras tenga salida y que hay una negociación. Este es un punto que hay que resolver. No tiene sentido de otro modo. Por eso es estratégico. Por eso es estratégico. Sí, la frontera norte a nivel histórico y siempre hablando relacionado a Honduras, nos deja una historia de muchos conflictos, incluyendo la guerra de las 100 horas, los famosos bolsones que poco a poco han ido restando geográficamente tierras a nuestro país, llegando a la isla Conejo y su espacio de salida al Océano Pacífico de lo que usted hablaba. ¿Qué debería hacer El Salvador tomando como referencia todos estos acontecimientos para llevar una mejor relación con nuestros vecinos? Sobre esos problemas de límites y de territorios, es que a la oligarquía salvadoreña no le ha interesado mucho el problema del territorio. Para nada. A la oligarquía hondureña sí. Claro. Eso se aprecia en los resultados del juicio en la Corte Internacional de Justicia, en el tema de los bolsones. Justamente. En la guerra que han habido. Sin embargo, nosotros, siendo el país más pequeño del continente, con una población relativa más grande, fíjense que Honduras tiene 112,000 kilómetros cuadrados de extensión. 112,000 kilómetros y 7 millones de habitantes. Nosotros tenemos 20,000 kilómetros de extensión y casi 10 millones de habitantes, incluyéndolos a ustedes que están en Nueva York, Chicago, que aunque ustedes tengan ciudadanía estadounidense, ustedes son salvadoreños. Vean la diferencia. En 20,000 kilómetros, 10 millones. Honduras, en 112,000 kilómetros, 7, 8 millones.
Claro, es una situación muy desfavorable. Por eso nosotros, si queremos mantener un país, debemos hacer transformaciones urgentes, sin pérdida de tiempo. Y se necesita fortalecer los vínculos con Honduras, asegurar los intercambios de todo tipo, difundir y divulgar entre nuestros jóvenes y la población a Honduras el conocimiento, la información sobre las relaciones entre nuestros países. Entonces, resolver los problemas pendientes. Yo me refería a eso de la salida al Océano Pacífico. Fíjate, se construye un puerto como el puerto de la Unión. Ajá. El Golfo de Fonseca es una bahía histórica. Chiquitos, son 30 millas y sin embargo tiene 3 dueños. Por eso es un caso único en el planeta. 3 dueños. Bueno, ¿y cómo es que yo construyo un puerto en esa bahía y no participa ninguno de los otros dos países, de los otros 2 países que son condueños del Golfo? Eso es una cosa increíble, increíble. ¿Y cómo va a participar Honduras? Porque si Honduras lleva ahí su mercancía, es extranjero. Y la mercancía es extranjera. Y entonces, aunque está al otro lado, después de la zona de Barrancones. Por eso, mira hoy el Golfo, el puerto de la Unión, ahí está. Y si queremos hacer del Golfo de Fonseca, hablando desde el Golfo, un centro y un polo de desarrollo, como se dice, no lo vamos a hacer solitos. Esto es elemental. Y así en otros terrenos, Arturo y salvadoreños, tenemos que ponerle mucho taller a ese tema. Transformaciones, importante, esa es una palabra, pues, podría decir mágica. En un reciente artículo suyo llamado Crisis Histórica, el pueblo y su alternativa menciona sobre cómo los elementos se están conjugando para, precisamente, transformar la historia del país. El hastío de la gente por el sistema político actual y el factor esperanzador de un posible Mesías, refiriéndose al alcalde Bukele. ¿Podría ampliarnos algo al respecto? Una cosa es el cambio y otra cosa es la transformación. El cambio es un fenómeno que constituye una ley de la vida, porque todo está cambiando segundo a segundo y minuto a minuto. Por eso es que el cambio te dice poco. De repente, cuando vos cambias, empeorás. La palabra cambio no significa un beneficio asegurado para el que cambia. No, por supuesto que no. Todo cambio implica desorden. Esa es una buena noticia. Implica un desorden. Ahora, la transformación es un cambio, sí, es un cambio. Pero, ojo, la transformación es de adentro para afuera y de abajo para arriba. Y la transformación es estructural. Cuando vos te cambias, es cuando te pones otra camisa u otro pantalón, te has cambiado, pero vos sos el mismo. Pero cuando vos te transformás, dejas de ser el mismo, porque la transformación es cualitativa. Entonces, aquí nosotros necesitamos una transformación. ¿De qué? De la vida de las personas. Ahora, en todo esto ocurre el fenómeno del mesianismo. El caso más ejemplar es el de Jesús. Yo no sé cómo andan ustedes con el tema del cristianismo o de la Biblia hebrea, pero recordemos,
que en ese momento en Palestina, el pueblo palestino era oprimido por las legiones romanas. Estos le metían impuestos, la reprimían, ellos mandaban en esa zona. Les habían impuesto a unos emperadores títeres de la familia de Herodes. Entonces la gente estaba esperando un líder que lo guiara en la pelea. A esta gente le llamaba a esos líderes, recordemos, profetas. Y los profetas que aparecen en la Biblia eran líderes políticos. Eran líderes. Y un líder es el que expresa la psicología de una parte de la población. Ese es el líder. El líder es el que tiene inteligencia emocional. Dueño de esa inteligencia, que es un regalo de Dios. Vos tenés inteligencia emocional cuando te preocupás por el otro. Cuando te interesás por el otro. Cuando ayudás al otro. Cuando entendés que vos sos el otro. Esa es la inteligencia emocional. Bien, en ese marco, en un río que se llamaba Jordán, un personaje llamado Juan, que le decían el Bautista, estaba bautizando gente. Y llegó un muchacho, un judío, llamado Jesús. Y este Juan dijo, he allí al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. Esta es una figura con un envoltorio religioso. Envoltorio. Pero lo que estaba diciendo Juan es, ese es el que nos va a guiar en la lucha. Eso estaba diciendo. Cuando dice el Cordero de Dios que quite el pecado del mundo. El mayor pecado es la injusticia, hombre. Y si viene alguien y quite el mayor pecado, pone la justicia. Claro. Y Jesús no sabía. Pero se bautizó. Y luego el bautista dice, yo no sirvo ni para amarrarle las sandalias a este. Estaba diciendo, este es el que va a guiar esa lucha. Esta reflexión indica que cuando hablamos de mesianismo, no se trata de que una persona asuma que él es el Mesías. No, se trata de un conjunto de condiciones económicas, políticas, culturales, hasta militares, que maduran y con ellas se encuentra una persona. Pero lo determinante es el conjunto de condiciones. Esta persona se encarga de la carga, asume la carga de la realidad como suya. Este es el Mesías. El Mesías no es el que dice que es el Mesías, no. El Mesías es aquel que al encontrarse con esa realidad mesiánica, asume su carga. Esta no es la primera vez que ocurre en la historia. Siempre ocurre así en la historia. Claro, siempre. En este momento en nuestro país hay una situación parecida a la del pueblo en Palestina. Hay angustia, hay incertidumbre, hay la mayor guerra sangrienta de nuestra historia. Hay desconfianza del mundo de los partidos políticos. Hay víctimas de la corrupción más grande y galopante. Entonces la gente espera a alguien que guíe esa lucha, alguien que asuma esa carga. Todo este fenómeno se llama mesianismo. La idea central aquí que ustedes han de captar es que el mesianismo no es una persona, es todo este conjunto de condiciones que son el factor determinante. Y hay una persona que asume esa carga. Por eso es que en nuestro país la gente pone sus ojos en Bukele. Él es. Ahora, Bukele ha de asumir esa carga. Se ha de encargar de esa realidad, de la transformación de la vida de esas personas. Esa es la situación que se
termina en nuestro país en este momento. Esto, para terminar, no ocurre todos los días, pero sí ocurre en los momentos de mayor concentración de angustia, desolación, incertidumbre y miedo y llanto. Todo eso llena nuestros campos y nuestras ciudades. De un pueblo salvadoreño, licenciado, que ha perdido credibilidad y confianza en su clase política. Y es el sueño que creo que todos los salvadoreños estamos esperando, que surja un líder, en realidad, que pueda tener la capacidad y que tenga ese corazón de poder hacer las cosas bien y que se rodee de un equipo, como usted lo dijo bien, un equipo de personas con mucha capacidad, con mucha visión y que quieran hacer mucho por nuestro querido El Salvador. En referencia a lo anterior, ¿cuál fue su motivación, licenciado, en la participación como Dagoberto Gutiérrez? ¿Y qué terminó en el conflicto armado que conocemos? Y no me refiero a tomar armas, sino los ideales que usted defendía. ¿Cómo llegó usted a ese momento de identificación con el pueblo? Y si aún siente que le falta algo para dar por esa causa. Mira, es una pregunta interesante la tuya. Quizás el frío de ahí donde estás te está moviendo todas las neuronas a vos. Esa es una buena pregunta tú. Fíjate que el tema tiene que ver con el compromiso. Y a mí me movió de manera estratégica un pequeño libro que llegó a mis manos cuando yo estaba en cuarto grado en las escuelas en Chalchuapa, sobre la vida de Jesús. Yo lo leí y el tipo me encantó. Su sencillez, su inteligencia, su honradez, su determinación. Y cuando llegué a la parte donde lo matan, me di cuenta de varias cosas. Uno, que lo había matado el Imperio Romano. Y aprendí a odiar a los imperios. Dos, lo mataron, pensé yo, porque era muy justo, era muy bueno, era muy claro, era honesto, era incomparable. Entonces, es peligroso tener todas esas cualidades. ¿Ve qué contradicción? Y luego me encuentro con el personaje Pablo. Pablo no era del grupo de los cristianos, no era un seguidor de Jesús, pero era talentoso. Entonces me apareció claro que la lucha por la justicia y la lucha política requiere talento. Pablo estableció las vigas maestras para que ese pequeño grupo que andaba con Jesús sentara las bases de lo que después fue el cristianismo. Fue Pablo. Acuérdense ustedes cuando se abrió la discusión sobre si las enseñanzas de Jesús debían difundirse entre los judíos o entre los gentiles. Los gentiles era el nombre que se le daba a los que no eran judíos. Y Pablo resolvió eso brillantemente. Debe ser con todos, dijo. Y luego dijo, hay que traducir todo esto al griego, que es el idioma que todos entienden. Y luego dijo, hay que llegar a Roma, que es el imperio. Hay que llegar a Roma. Y él escribió una carta, una epístola a los romanos, que hay que estudiarla, donde plantea el problema del Estado. Bueno, todo eso a mí me preparó para asumir mi compromiso. Te estoy hablando que estaba en cuarto grado y ya yo estaba listo para todo lo que viniera, incluida la guerra de 20 años. Y la paz, que es más peligrosa que la guerra. Hoy estamos en guerra y también estamos en paz.
Esa es la historia, Arturo. Sencilla. La base de mi compromiso entonces no fue ideológico ni teórico, fue ético. ¿Siente usted, licenciado, cree, ahora que ya pasó todo esto, todo este conflicto armado, más de 70,000 salvadoreños que murieron, ¿usted cree que valió la pena eso? Bueno, en este momento están muriendo más salvadoreños que durante la guerra civil. En este momento hay más armas en la población que durante la guerra civil. Mira qué cosas. Hay más miedo que durante la guerra civil. Hay más asesinatos que durante la guerra civil. Ahora, específicamente, Sí. Bueno, regresando con acerca de el mencionado Mesías que estábamos hablando, de un líder, hoy por hoy mucha gente cree en sus palabras del señor alcalde Bukele, pero también han habido proyectos. Usted recuerda cuando escuchamos la palabra del cambio, usted ya lo estuvo descifrando entre cambio y transformación, pero muchos salvadoreños vimos esa esperanza de decir, viene el cambio, y esa palabra fue porque en política, en cada campaña surge una nueva frase motivadora para que la gente pues se motive y salga a votar, y cuando escuchamos lo del cambio, muchos salvadoreños, o sea, nos cayó esa palabra muy bien y dijimos, el cambio es lo que queremos los salvadoreños, es lo que queremos en este momento, y un proyecto prometedor de una persona que defendía a la gente pobre, a la gente de la clase baja, y que siempre atacaba a la oligarquía, pero sin embargo nada de eso sucedió. Acá en los Estados Unidos hubo mucho apoyo para el expresidente Mauricio Funes, y esa es la pregunta que les he hecho yo a muchos, y les digo, ¿será que el proyecto de Nayib Bukele no es más de lo mismo? Cambios y transformaciones son dos cosas distintas. En el 2009, licenciado, nace un proyecto y esa es la palabra del cambio, una palabra que muchos salvadoreños pues nos esperanzó y dijimos el cambio, porque siempre en las campañas políticas utilizan frases, para poder motivar a la gente, y cuando escuchamos esa palabra del cambio, pues muchos acá en el exterior pues hubo mucho apoyo para el expresidente Mauricio Funes económicamente, y mucha gente entusiasmada porque venía de una persona que había criticado mucho a la oligarquía y que defendía siempre como decimos, a la gente de abajo, siempre luchando por el pobre, pero nada de eso sucedió. Y ahí es donde decimos ahora, y muchos se preguntan, ¿será que ahora este proyecto del alcalde Nayib Bukele y con el surgimiento de él, ¿será que no garantiza que no va a ser más de lo mismo? Qué buena pregunta. Fíjate que la palabra cambio es una palabra húmeda, sinuosa. La palabra transformación, como hablamos, es diferente. Pero hay una palabra justa, que es la alternativa. Esta es una situación ingrata para la gente más pobre y feliz para la gente más fuerte. Porque en términos económicos en El Salvador hay una cúpula que está haciendo inmensos negocios, inmensas utilidades. Ahora, de lo que se trata es diseñar, organizar y construir una sociedad alternativa a esta sociedad actual. Lo importante aquí es que incluso la palabra alternativa no funciona en plural. No hay alternativas, porque cuando hablamos de alternativa estamos hablando de esta sociedad se cambia por esta otra sociedad. Eso es lo que fundamenta lo que se llama utopía. En la utopía hay dos componentes. Uno, hay una realidad que se critica y hay otra realidad que se propone. Aquí se trata justamente de eso. Ahora bien, hay garantía de que
Bukele tenga una conducta diferente a la de Mauricio. El Mauricio, como vos bien lo decís y yo también, hizo una campaña electoral basada en esa palabra, cambio. Pero hay que fijarse que el cambio significa cualquier cosa. Sin embargo, no hubo cambio. No hubo cambio. Todo gobierno, hay que saberlo, es el reino de la parcialidad. Y un presidente de la República gobierna con todos, pero no para todos. ¿Para quién gobierna un gobierno? Para aquel sector que lo llevó al poder del gobierno. Mira qué delicado. Para ese sector se gobierna. Cuando se dice, yo soy el presidente de todos. No, hombre. ¿De quién es presidente un presidente? De aquel sector para el que gobierna. El que le asegura las leyes y las políticas adecuadas. ¿Y gobierna con todo? Sí. Porque las decisiones del gobierno se deben tomar en cuenta por parte de todos. Aquí se necesita valorar el compromiso. Por eso hemos hablado de encargarse de la carga, asumir esa carga y entender que mide esa carga. El pueblo debe ayudarle a Bukele para que asuma esa carga. Debe ayudarle. Y debe estar muy claro, el pueblo debe estar muy claro que la seguridad de las transformaciones que se necesitan depende de su fuerza. Porque lo que haga Bukele depende de la fuerza del pueblo. Por ejemplo, ¿se va a tener diputados? ¿Se va a tener alcaldes? Se debe tener al pueblo movilizado, organizado, peleando. De eso se trata. La paz, no lo olvidemos, la paz es conflicto. La paz no es quietud. No es que ninguna rama del árbol se mueva. No. La paz es conflicto. Y la justicia también es conflicto. A ese terreno entramos desde que nacimos. Es importante darse cuenta y asegurarse de un programa mínimo, programa político mínimo, y asegurarse de los compromisos y del cumplimiento de los compromisos. Muy buena pregunta, Arturo. Y aquí terminamos. Sí, y ojalá que esas nuevas ideas de cómo es el movimiento de él, porque yo le podría decir, el cambio, pues, era lo que se mencionaba antes, pero nunca nos dijeron para qué era el cambio. Ahora las nuevas ideas, ojalá que las nuevas ideas sean para bien, porque las nuevas ideas pueden ser buenas o pueden ser malas. Exactamente. Entonces, pero bueno, ¿qué hacemos entonces? Y es que es tan necesario recuperar nuestra idiosincrasia, pero es obvio que necesitaremos de personas como usted, licenciado, que expongan la realidad de una manera simple pero valiosa. Y es aquí donde viene el pero. La información la ha manipulado el poder a conveniencia, como podemos hacer los salvadoreños, tanto dentro del país como los que vivimos fuera, como la diáspora, para fortalecernos con el conocimiento que usted y otros de los buenos salvadoreños ahora tenemos estas vías de comunicación, como son las redes sociales, que son el futuro inmediato para transformar nuestra cultura. Mira, en cuanto a los salvadoreños en los Estados Unidos, hay varias cosas. Uno, todo salvadoreño debe legalizar su situación en los Estados Unidos, con el apoyo del gobierno. Callada la boca. Recordemos que el mismo Pablo de Tarso tenía pasaporte romano
Y cuando lo capturaban en algún lugar, mostraba su pasaporte romano, tenía sus papeles. Cada salvadoreño debe tener esos papeles. 2, cada salvadoreño debe saber que al tener sus papeles es un ciudadano de los Estados Unidos, pero nunca será parte de la nación estadounidense. Ese es un contrato jurídico. 3, cada salvadoreño debe aprender a participar en la vida política de los Estados Unidos. Debe hacerse alcalde, diputado o lo que sea allí para influir en los acontecimientos de los Estados Unidos. 4, cada salvadoreño debe estrechar la relación con su país, su patria, porque nosotros solo valemos aquí. En otra parte, donde ustedes estén, serán siempre emigrantes, sean quienes sean. De modo que es aquí una nueva relación basada en el reconocimiento de su contribución, papel. No hay que olvidar, la economía de este país se basa en las remesas. Mira qué drama. Es decir, que los más pobres del país son los que sostienen al país. Y finalmente, el retorno debe estar asegurado para aquellos que así lo decidan y en las mejores condiciones. La esencia del emigrante que siempre está pensando en regresar. El que ya no regresa, pues ya no es emigrante. ¿Ves? Estas son 5 líneas de una política para abordar ese tema. Y me quedo con esas palabras, licenciado. Importante la participación también de nosotros los inmigrantes acá, hablando de los salvadoreños, de poder tener participación política local también y también nunca olvidarse de nuestra tierra. Muchísimas gracias por su tiempo, licenciado, gracias por enseñarnos, por instruirnos y vamos a seguir siempre estando en contacto, de tenerlo acá en nuestro programa para poder seguir aprendiendo y para poder siempre estar actualizado con lo que está sucediendo en nuestro país. Sus palabras de despedida para todos los que nos sintonizan, licenciado. Un abrazo para todos. Manténganse lindos. No se enamoren mucho. Y se enamoran mucho, no se enamoren de muchas muchachas a la vez. Solo de una, ¿verdad? De los grandes fríos. Siempre salgan con su cajita de Big Vaporú por cualquier cosa y carguen sus pastillitas allí. Bueno, pórtense bien, estudien siempre, lean siempre y tengan en su casa una constitución de este país y los símbolos de nuestra patria, lo más representativo y los más entrañables. Tengan todos una foto de Monseñor Romero y los trabajos de Monseñor Romero. Un abrazo, feliz Nochebuena y feliz Año Nuevo. Bueno, también le deseamos, le mandamos un abrazo y una feliz Navidad y esperamos pues tenerlo ya el próximo mes también, en enero, para que pueda estar siempre con nosotros acá. Y como siempre decimos, para despedirnos, licenciado, que nos unamos como verdaderos hermanos salvadoreños para dejar un legado a nuestras futuras generaciones en un país libre de violencia y con mejores oportunidades. Un abrazo a la distancia, licenciado. Feliz Navidad, un próspero año nuevo y nos vemos el próximo año. Feliz noche. Feliz noche.